Familia Trigo y Miel Diré, bienvenidos. Prepárate para disfrutar esta reunión en casa. Prepara lo necesario. Reúne a tu familia. Evita distracciones. Toma notas, disfruta la palabra, enseñando principios que transforman vidas y valores para vivir mejor. Familia Trigo y Miel Diré, gracias por tu amor a la obra y obediencia a Dios. Te invitamos a seguir recolectando los diezmos y ofrendas de todas las reuniones en casa y a entregarlas al colaborador asignado a tu familia, o bien depositarlas en el número de cuenta informado. Recuerda, Dios ama al que da con alegría, y es Él el quien da la semilla que se siembra. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Que Dios te bendiga. Trigo y Miel Diré, enseñando principios que transforman vidas y valores para vivir mejor. Familia Trigo y Miel Diré, recuerda que cada primer domingo de mes compartimos las despensas de amor. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Lucas 6:38, traducción del lenguaje actual. Dar es mejor que recibir. Trigo y Miel Diré, enseñando principios que transforman vidas y valores para vivir mejor. Hola, ¿cómo están? Bendiciones nuevamente. Qué maravilloso es poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Estamos muy gozosos de que Dios nos ha ayudado hasta aquí. Como dijo su siervo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer. ¿Cuántos pueden decir Ebenezer? Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sabes, sus promesas son firmes, son fieles y permanecerán para siempre y las podremos alcanzar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Qué bendición! ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y comenzamos a orar pidiéndole al Señor su presencia y nos pueda ayudar a hacer esa tierra fértil en donde es sembrada su palabra y entonces demos mucho fruto, que es a lo que el Señor nos ha llamado, a que demos mucho fruto. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos amas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre. Toma esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas entenderla y ponerla por práctica. Que tomemos esos principios poderosos, Señor, los hagamos nuestros de una manera seria y que los llevemos a cabo en nuestra vida y los practiquemos, tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe y que tu Santo Espíritu se manifieste en este día tan hermoso. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte de algo maravilloso, de algo que nos alienta, porque ¿sabes qué? Somos el pueblo de Dios. A este sermón le he puesto, somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que somos, porque la Escritura habla y dice en el libro de Levítico capítulo 19, verso 1 y 2. Levítico 19, verso 1 y 2. Dice la Escritura, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Cómo dice? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En otras palabras, ¿verdad? Diría, Dios ordenó a Moisés que le diera este mensaje a la comunidad de Israel. Yo soy el Dios de Israel y soy diferente a los demás dioses, a los que se inventaron los hombres, ¿verdad? Por eso ustedes, diga conmigo, nosotros, dígalo más fuerte, nosotros, por eso ustedes deben de ser diferentes de las demás naciones. Entonces, amados, nosotros somos el pueblo de Dios. El Señor está diciendo, yo soy santo, Dios es santo.
y habla de su carácter. Y cuando hablamos de que somos el pueblo de Dios, entonces nosotros debemos de tener un carácter. Y yo creo, amados hermanos, que debemos definirnos como personas como el carácter de Dios, con el carácter de Dios. La definición de carácter es muy sencilla y es toda la personalidad de uno. Eso es carácter. Entonces, si el Señor dice, yo soy santo, está hablando de su personalidad, está hablando de su carácter. Por lo tanto, ¿cómo nosotros definiremos, amados, o conoceremos cuál es la personalidad de nuestro Dios? Es sencillo, porque la vivimos todos los días de nuestra vida. Todo lo que Dios es, amados, se manifiesta en sus hijos todos los días. Mira, vayamos a Éxodo 34, 5 y 7 y conozcamos más claramente el carácter, la personalidad de nuestro Dios. Dice Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Allí estaba Moisés, le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor lo cita en el Monte Santo y le dice: ahí nos vemos. Allí, porque conozco tu nombre, sé quién eres. Allí nos vamos a ver en tal día y tal fecha. Y llegó Moisés al monte, y llegó el Señor y se presentó. Dio a conocer su carácter, lo que ya le había demostrado a su pueblo desde mucho antes que llegaran a Egipto. Y se muestra de la siguiente manera. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amados hermanos, fíjate bien. Él se presenta de esta manera: Jehová, Jehová, se está presentando. Fuerte. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es el Creador? Él es fuerte y misericordioso y piadoso. Aquí vemos cómo el Señor está dando a conocer quién es Él, cuál es su personalidad, y que la ha vivido el pueblo, porque desde antes de que entraran a la esclavitud de Egipto, Dios había sido misericordioso con su pueblo. El pueblo que estuvo ahí durante 400 años, un remanente clamaba a Dios por libertad, por liberación, y entonces Dios los escucha y envía a Moisés y los saca de Egipto y los lleva al Monte Santo para darse a conocer, y le dice: yo soy Jehová y soy un Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Sí, aquel que los sacó de la esclavitud, aquel que los sacó de estar de sirvientes y por tanto tiempo. Incluso el faraón se endureció su corazón, y antes eran los que construían, pero ahora ya no solamente iban a ser los albañiles, sino tenían ahora que ir a fabricar los tabiques. Se endureció, era peor el trabajo que hacían los hebreos, ¿verdad? Y viene la mano de Dios fuerte, y viene la misericordia de Dios, y los miró y dijo: son mi pueblo y los voy a sacar de la esclavitud. ¿Y sabes qué sucedió? Los sacó de allí. Ese pueblo que salió de un pueblo difícil, duro, como eran los egipcios, y los llevó en medio del desierto y llegaron al mar. Ya no había para dónde ir. Detrás de ellos venían el ejército egipcio para matarlos, y enfrente de ellos estaba el mar. Estaban totalmente entre la espada y la pared, como decimos aquí en México. No había para dónde huir. Pero sabes una cosa, viene el carácter de Dios.
mostrándose a su pueblo. Y viene el Señor fuerte, misericordioso y piadoso, y les abre el mar. Pero bueno, te puedo contar más. Pero dice la Escritura que nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Lo podemos ver nosotros, lo vivimos, porque Él envió a su Hijo amado, a Jesucristo, ¿verdad? Porque debiendo el Señor habernos destruido por tanta maldad, Él tuvo misericordia, Él tuvo piedad de nosotros, retuvo su ira y mandó a su Hijo, que es la verdad y la vida, porque la Escritura dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nos salvó. Y dice que guarda misericordia a millares, y nosotros decimos amén, porque desde que habló con Moisés a nuestros tiempos han vivido millares y millares de seres humanos, y Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Alguien puede decir: gracias, Señor. Y sigue mostrando su carácter, nuestro Dios todopoderoso, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sí, no se van a salir con la suya. Algunos dicen: no, pues es que los narcos o los políticos que han transado al pueblo y se han enriquecido, y los sicarios, matones y los secuestradores, y aquellos que se quedan con las casas de otros, y una serie de cosas que hacen los malvados, ¿verdad? Y dice la Escritura que no se van a escapar. Dios dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahí el Señor está mostrando su carácter, se está describiendo qué tipo de persona es Él, amados. Y cuando Dios dice lo que es, amado, Él se manifiesta verdaderamente, porque Él es verdad y Él es vida. Entonces hablamos de carácter. Y yo te dije, somos el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios también debe de tener su carácter. La Escritura dice: santos seréis. Levíticos 19:2 dice: santos seréis. Por lo tanto, dice el pueblo, amados, el pueblo de Dios debe de ser santo, como Él es santo. Dios está diciéndoles: ustedes deben de tener el mismo carácter que yo, porque son mis hijos. A diferencia de los malvados, porque los malvados también tienen su carácter. Vemos que ellos se definen por su carácter, y es muy contrastado con el carácter de los hijos de Dios. Por ejemplo, rápidamente, el carácter de los malvados, ¿verdad? Por ejemplo, su actitud hacia Dios: son hostiles, ¿verdad? Niegan que Dios existe, son desobedientes, espiritualmente están ciegos, son esclavos del pecado, ¿verdad? Se jactan por sus obras, están llenos de maldad, odian el evangelio, ¿verdad? Y aquí son sensuales, son perversos. Son las características del malvado. Pero insisto que somos nosotros el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios, Él dice: por eso ustedes deben de ser diferentes de las demás naciones. Yo soy Dios, yo soy santo, como lo dice la Escritura en el Levítico 19, pero en la versión de la traducción lengua actual se las voy a volver a leer, que dice: yo soy el Dios de Israel. Pero como, escucha bien, como de la simiente de Abraham nació Isaac, y de Isaac nació Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Nació David, y de David, amados hermanos, nació el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesucristo nosotros, todos estos pueblos, amados, en esta época nacimos de nuevo en Cristo Jesús, le hemos recibido, entonces también somos pueblo de Dios.
pueblo de nuestro Dios. Entonces, como ahora nosotros le pertenecemos a Dios, a su pueblo, dice la Escritura que nosotros tenemos que ser diferentes a las demás naciones, como Él es diferente a los dioses que esas naciones se inventaron. Entonces, lo que quiero hablar es del carácter del pueblo de Dios, lo que el pueblo de Dios tiene que ser, la personalidad de la iglesia de Dios. ¿Estás listo? Quiero decirte que el pueblo de Dios se caracteriza, su personalidad se define porque escucha a Cristo. Número 1, escucha a Cristo. Vamos a Juan 10:3, 4. Dice Juan 10:3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué maravilloso, porque en ciertas áreas, zonas de Oriente, no había, muchos pastores no tenían donde guardar sus ovejas y rentaban un lugar y pues se revolvían con las ovejas de otros pastores. Pero mira qué maravilloso, cuando llegaba el pastor con sus ovejas, le abría el portero y metía a todas sus ovejas en la noche, y en la mañana regresaba por sus ovejas y les empezaba a hablar por su nombre. Y entonces las ovejas van saliendo y van siguiendo a su pastor. El pueblo de Dios se caracteriza porque sabe y conoce la voz de Jesús. Amén. Nosotros, dice el mismo Jesús, dice, orando por cada uno de nosotros: Señor, ellos viven en este mundo, mas no son de este mundo. Diga conmigo: yo no pertenezco a este mundo. Como no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en él, nosotros nos caracterizamos porque escuchamos la voz de Dios. La reconocemos, y la gente nos identifica porque nosotros escuchamos a Cristo. Pero no solamente lo escuchamos, sino lo seguimos. Seguimos ahí en Juan 10:5. Ahora, mas al extraño no seguirán. ¿Estás acá conmigo? Los que somos pueblo de Dios nos definimos porque no seguimos a algún extraño, no seguimos falsas doctrinas, no seguimos a la religión, sino seguimos la palabra de Dios, seguimos al Dios vivo, seguimos a Jesucristo, y no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. No lo seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Escucha bien, amada iglesia, tú debes de aprender a escuchar la voz de Cristo y a seguirlo, porque esa es la característica, esa es la dedicación del pueblo de Dios. Vamos al verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Esto es lo que caracteriza al pueblo de Dios. Por eso cuando vas en la calle te dicen: ay, ahí va ese cristianito, ahí va ese evangélico, y algunos te dicen de burla: ahí va ese aleluya, y tú dices: gloria a Dios. Ahí va ese aleluya, gloria a Dios, porque nos identifican, porque nosotros como pueblo de Dios escuchamos la voz de Cristo y seguimos a Cristo. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios como pueblo? Amados hermanos, somos intachables, o en otras palabras pudiera decirte, somos irreprensibles. Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Cómo debemos de ser los hijos de Dios? Irreprensibles y sencillos. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe de ser nuestra personalidad? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa.
Esa debe de ser nuestra posición delante del Señor, amados hermanos, como pueblo santo. De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Alguien puede glorificar al Señor? ¿Alguien puede darle la gloria? De esta manera nosotros tenemos que ser identificados por las gentes. Y Dios nos mira así a todos sus hijos. Dios nos mira de esa manera. Escúchame bien, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Así es que si las demás personas se manifiestan de cierta manera, de una mala manera, nosotros no tenemos que ser como ellos. No tenemos que dejarnos llevar por modas. No tenemos por qué dejarnos llevar por lo que los demás digan. Si por ejemplo el vecino o los vecinos o los parientes, ¿verdad? Todos los varones ya se divorciaron, no tenemos por qué nosotros divorciarnos. O si ellos tienen 2 casas, 2 mujeres, 2 familias, no porque ellos las tengan, yo también las tengo que tener. Yo tengo que obedecer a lo que la palabra nos dice. Dios me tiene que encontrar irreprensible y sencillo. Vivimos en medio de una generación, como dice la Escritura, maligna y perversa. Pero como nosotros somos pueblo de Dios, no tenemos por qué ser como ellos. Más bien, nosotros tenemos que darnos a conocer que somos pueblo de Dios de esa manera. Y entonces ellos creerán en que Dios es todopoderoso y existe. El pueblo de Dios es fiel. ¿Cómo es? El pueblo de Dios es fiel. Apocalipsis 17:14. ¿Ya lo tienes? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Está hablando de tiempos apocalípticos, tiempos finales. Escúchame bien. Dice la Escritura que pelearán contra Él el Cordero y el León, y los vencerá. ¿Y quién peleará? ¿Quién vencerá juntamente con Él? Los llamados y elegidos y fieles. No, aquellos que dicen, ay, no, es que ahí viene la pandemia, ahí nos vemos Jesús, ¿verdad? O ahí viene la escasez, ahí nos vemos Jesús. O ya tuve un problema familiar, un problema físico, y ¿sabes qué, Jesús? Ahí nos vemos. O porque no me gustó lo que predicó el pastor, ¿verdad? O lo que hizo el pastor, porque también los pastores fallamos. E incluso también hay una comedia que dice, los pastores también lloran. O lo que callamos los pastores. O casos de la vida real de los pastores, también fallamos. Y hay gente que dice, no, es que el pastor ya falló y ¿saben qué? Ahí nos vemos. No, esos no van a obtener la victoria con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Cordero, porque no permanecieron en Él, no fueron fieles. Pero los que fueron fieles, los que fueron llamados y elegidos y fueron fieles hasta el final, dice la Escritura, pelearán en contra de Jesucristo, en contra del Cordero, y el Cordero los vencerá. Di conmigo, si permanezco fiel, la victoria la tengo ganada. Así es, la victoria la tengo asegurada, porque, amados, el Cordero de Dios nunca ha perdido una batalla. Así es que algo que caracteriza al pueblo de Dios es que es fiel. Que si llueve, allí estamos. Que si tiembla, ahí estamos. Ese es el pueblo de Dios. Que si nos cierran los templos, seguimos siendo cristianos. Que si viene la pandemia, amados hermanos, la gente ve que nosotros les ayudamos, les damos lo que necesitan, tratamos de buscar la ayuda y se las otorgamos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nada nos amedrenta. Somos el pueblo de Dios, y ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, nosotros seguiremos pegados a los pies de Jesús. Somos fieles. Le seguimos. La iglesia, amados hermanos,
La iglesia del Señor es consagrada. Así es. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Hemos sido consagrados. Primera de Pedro 2:9. Cuando lo tengas, glorifica el nombre del Señor. Óyelo. Vamos a leer la Reina Valera. Mas ustedes, ¿a quién le está hablando? Diga, a mí, a mi familia. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué nos dice, amados hermanos? Ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Alguien puede decir aleluya? Hemos sido consagrados, hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios para pertenecer a su familia. Diga, yo soy pueblo de Dios, soy familia de Dios, soy consagrado. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Diga, yo pertenezco al pueblo de Dios. Dígalo fuerte, yo pertenezco al pueblo de Dios. Dígalo fuerte, soy de la familia de Dios. Diga, soy miembro de la familia de Dios. Más fuerte, que se oigan unos a otros. Soy miembro de la familia de Dios. Y sigue diciendo Pedro, ¿verdad? En su primer carta, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, nosotros hemos sido consagrados desde antes que naciéramos para ser su pueblo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? Mi papá, cuando íbamos caminando, ¿verdad? Él veía a algunas personas y decía, mira, esa señora es cristiana. Y yo le decía, ¿pero por qué, pa? Le decía a mi mamá, ya deja de estar de vacilador. Y decía, no, es que mira, viste igual que tu mamá, camina igual que tu mamá, e incluso de seguro habla igual que tu mamá. Y si ni siquiera la conocía esa persona y nunca la había visto en la vida. Pero eso pasa. Nosotros, cuando somos consagrados, la gente nos identifica, porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos para ser ese pueblo de Dios. Entonces caminamos, pensamos, vestimos, hablamos, amados hermanos, como nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hablemos de las gracias del pueblo de Dios. Hablemos cómo nos conoce la gente, cómo es que nos identifican. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios es humilde. ¿Cómo es? ¿Cómo es el pueblo de Dios? Humilde. Primera de Pedro 5:5. Igual, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué caracteriza a nuestros jóvenes en la escuela? ¿Qué caracteriza a nuestras esposas o a los esposos? ¿Qué caracteriza a nuestra familia en medio de esta generación, esta sociedad perversa y que vive en las tinieblas? Pues que tenemos luz. ¿Cómo brillamos? A través de la humildad que Jesús nos ha enseñado a tener. Dice Él en su palabra, sean mansos y humildes como yo lo soy. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la iglesia es igual de santa como Jesús. La iglesia se caracteriza porque es humilde. Ellos dicen, oye, ¿por qué tu hijo es así? Viven aquí en medio de toda estos chalitos, estos vándalos, de toda esta gente que se la pasa drogándose, la gente se la pasa peleándose entre familias, pero tus hijos son diferentes. ¿Por qué? Y contestamos, es que es sencillo, porque Cristo vive en ellos, porque somos pueblo de Dios. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir gloria a Dios?
En segundo lugar, porque somos amorosos. ¿Cuáles son las gracias que hemos recibido? Somos amorosos, amados hermanos. Nos parecemos a Jesús. Nos parecemos a Dios. Nuestro Dios, Él es santo. Su pueblo, Él es santo. Nuestro Dios, amados hermanos, no es igual a los otros dioses. Los otros dioses tienen ojos y no ven, boca y no hablan, manos y no hacen nada por su gente. Pero nuestro Dios está vivo, y nosotros, como tenemos un Dios vivo, también nosotros estamos vivos. Gracias por tu entusiasmo. Somos amorosos. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, repito, Primera de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto es maravilloso. La gente mira, y Jesús mismo dijo, ustedes quieren decirle y dicen que son mis discípulos. En esto van a conocer que son mis discípulos, que la gente vea que ustedes se aman. Y como la gente ve que nos amamos, ellos dicen, ese es un pueblo de Dios. Somos amorosos, tratamos bien a nuestros hermanos, los recibimos con amor, los recibimos con gozo, con alegría. Y cuando nos vemos en la iglesia, que ahora pues no nos hemos visto, nos anhelamos y estamos orando unos por otros, porque nos amamos, porque el amor de Dios abunda en nuestros corazones, porque fue derramado el amor de Dios por su Santo Espíritu en nuestros corazones. Por eso somos diferentes. Y dice la Escritura que también somos mansos. ¿Cómo se caracteriza el pueblo de Dios? Porque es manso. Vayamos a Mateo 5:5. Mateo 5:5 habla de las bienaventuranzas, y una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo debe de ser el pueblo de Dios? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es la personalidad del pueblo de Dios? Es manso, pero también misericordiosos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que leímos Levítico, pero también leímos Éxodo capítulo, ahorita te recuerdo, cuando se presenta ante Moisés, 34 del 5 al 7, dice la Escritura que Él es misericordioso. Por lo tanto, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, su carácter es ser misericordioso. Mateo 5:7, ahí más adelantito: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y por último, quiero que vayamos a las Escrituras, al libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 21. ¿Ya lo tienes? Gálatas 5:22. Fíjate bien, dice la Escritura cómo describe el Señor, se describe allí en Éxodo capítulo 34 del 5 al 7. Así como el Señor se describe su carácter, la Biblia en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, describe cómo nosotros como hijos de Dios debemos ser, y exactamente describe como nuestro Dios. Debemos ser como Él, y nos lleva a Gálatas 5:22. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amados, ¿cómo nosotros entonces como pueblo de Dios nos presentaremos o nos distinguiremos delante de las personas en medio de toda esta generación que vive en obscuridad? Con el fruto del Espíritu. Este año que viene, lo que más va a necesitar la gente es del fruto del Espíritu en nuestra vida, en el pueblo de Dios. Que mostremos ese carácter, que saquemos la casta. 2021, amados hermanos, la gente debe de conocer que nosotros somos pueblo de Dios. Y la palabra dice, mas el fruto del Espíritu. El fruto de Dios, amados hermanos, es para comerse. Fíjate bien, cuando tú vas a un árbol, el árbol tiene sus frutos, se alimenta de sus frutos. El árbol se arranca el fruto y se lo empieza a comer, ¿verdad que no? ¿Para qué Dios hizo los árboles frutales? Diga conmigo, para que otros puedan alimentarse de ese fruto. Dígalo, para que otros se alimenten de ese fruto. Yo veo un árbol de mangos, ¿verdad? Allá en mi juventud nos gustaba ir mucho, mi pastor y yo íbamos mucho a acampar y nos gustaba ir mucho allá al río Rita, que está ahí en Cuautla, Morelos, y a la orilla del río había mucho árbol de mango y era maravilloso porque cuando teníamos hambre estirábamos la mano y arrancábamos el fruto del árbol y lo comíamos. Y la escritura dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de río que da su fruto a su tiempo. Alguien puede dar gloria a Dios. Ese es el pueblo de Dios. Somos árboles plantados junto a corrientes de ríos y que a su tiempo daremos nuestro fruto y su hoja nunca cae, siempre está verde. En eso se caracteriza el pueblo de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu es para que otros lo coman, para que otros disfruten de él, que seamos ejemplo, dice la Escritura, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Que este 2021 Trigo y Miel Jireh se caracterice por dar el fruto del Espíritu, porque es lo que más necesita la gente en estos tiempos. Y el Señor Jesucristo nos ha llamado para que demos mucho fruto. En esto conocerán que son mis discípulos, porque llevarán mucho fruto. ¿Qué fruto es el que necesita la gente comer en estos tiempos? ¿Cuál es el fruto que realmente los va a alimentar? El fruto del Espíritu en nuestra vida. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor. La gente necesita amor. Veo en las calles testimonios, veo la muestra de mucha gente que tiene el potencial económico y la pandemia pues ni cosquillas le hace porque tiene para pasar la pandemia. Pero sabes una cosa, le hace falta amor, el amor ágape. Algunos piensan solamente en el amor eros, en el amor filial, pero el nivel más alto del amor es el amor ágape, que es el amor de Dios y es el amor que ha sido derramado en nosotros y es el amor que la gente verdaderamente necesita. Vamos, iglesia, que este próximo año nos dediquemos a dar el fruto del Espíritu, que es amor. Y hay uno segundo que dice gozo. La gente vive en total tristeza y ahora en total depresión. Pues nosotros, amados, somos esos vasos, somos instrumentos de Dios en sus manos para levantar a esa gente que está viviendo en tristeza, llevando nuestro gozo.
el gozo de nuestra salvación, el gozo que Dios ha puesto de su salvación en nuestra vida. Sí, hay pandemia, sí hay hambruna, hay inseguridad, hay muchísimas cosas malas, ¿verdad?, en esta generación que estamos viviendo, pero en medio de esta generación perversa y llena de oscuridad estará brillando el fruto del Espíritu, que es el gozo. Llevemos ese gozo. Tus familiares necesitan el fruto del Espíritu. Lleva ese gozo. La gente está triste, la gente está amargada, la gente está preocupada, la gente está ensimismada, pero si tú llevas el fruto del Espíritu, estoy seguro que Dios los va a salvar a través de ti y entrará el gozo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gozo. Necesitamos tener alegría y nosotros la tenemos porque la hemos recibido. La Escritura dice: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Recibimos al Espíritu Santo, pues tenemos el gozo. En medio de toda esta calamidad se manifiesta el gozo, porque nuestro gozo no se basa en el dinero o en la falta de dinero, en la comida o en la falta de comida, en el vestido o en la falta de vestido. No se basa en eso. Nuestro gozo se basa que Cristo nos salvó y que nos ha dado perdón de pecados y vida eterna. Por eso siempre estamos gozosos, porque estamos pensando en eso. El tercero es paz. Es tremendo, porque ahora lo que menos la gente vive es paz. La gente se siente perseguida por la escasez, se siente perseguida por la enfermedad, se siente perseguida por la delincuencia, se siente perseguida por la muerte. Escúchame bien, ya no hay paz, pero si tú y yo trabajamos en ello y mostramos nuestro carácter de pueblo de Dios, la gente va a encontrar la paz que necesita. Esa paz que tú y yo ahora, en medio de la tormenta, en medio de todo esto que está sucediendo, nosotros estamos gozando de la paz de Cristo en nuestra vida. No estamos pensando en el que va a pasar mañana, sino estamos pensando en que Dios es nuestra paz. Y esto lo conocerán los demás y creerán en nuestro Dios. Paz. Que la gente se acerque y coma de ti paz, que es lo que más necesita en este tiempo. Dice la Escritura: paciencia, ¿verdad? La paciencia es importante y eso habita en nosotros, y la gente puede comer de ese fruto de la paciencia. Y seguimos: la benignidad. Amados hermanos, tenemos que dar de comer ese fruto, la benignidad, ser buenos, ser bondadosos. Algo que se ha perdido en este tiempo es la fe, porque la fe es fruto del Espíritu. La gente ya no cree en nada, pero tú y yo nos destacamos y nos distinguimos, porque cuando platicamos con la gente que está desesperanzada, le decimos: esto pronto va a terminar, esto va a acabar, pronto estaremos bien, pronto estaremos mejor. No es que seamos optimistas, lo que pasa es que tenemos fe en el Dios que nos ha ayudado por años en nuestra vida, y que leemos en la Biblia que ayudó a su pueblo, lo sacó de la esclavitud, abrió el mar, le dio de comer desde el cielo, les mandó aves, hizo grandes cosas, cerró bocas de leones, apagó fuegos, pasaron por el agua y no se ahogaron. Amados hermanos, ese mismo Dios habita en nosotros, está con nosotros, y Él, amados, nuestra fe está puesta en Él. Tú y yo somos el pueblo de Dios, y la gente necesita ver a alguien que tiene fe para que también nazca en ellos esa fe, la fe en ese Dios todopoderoso, esa fe, amados hermanos, que hace que la gente sea salva. Dios envió a su Hijo amado. Nosotros tenemos fe que Jesucristo murió en la cruz y murió por nuestros pecados. La gente necesita de esa fe, necesita saber que sus pecados pueden ser perdonados.
La gente necesita esa fe, amados hermanos, conocerla y vivirla para que pueda volver a tener vida en su vida. Que coman de ese fruto de la fe en el pueblo de Dios. Mansedumbre, ¿verdad? Dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay muchas situaciones que generan todas estas circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Y la gente se altera, la gente golpea, la gente rompe cristales, la gente se manifiesta, hace sus marchas, la gente toma lo que no es suyo, la gente, amados hermanos, pelea sus derechos humanos y no está mal, pero la manera en que lo hacen es tremenda. La gente necesita ver que alguien no se afana y alguien está esperando en el Señor y es mansa, es tranquila. No se alborota, no se altera fácilmente. La gente necesita ver ese ejemplo. Necesita conocer el carácter del pueblo de Dios. Y termina con la templanza. Habla del autocontrol, ¿verdad? De la carne. Habla en lo sexual, pero también en carácter, ¿verdad? No entrar en iras, dice la Escritura. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Necesitamos que la gente conozca que hay un pueblo que sabe dominarse. Fruto del Espíritu. Escúchame bien. Necesitamos dar ejemplo de que nosotros somos el pueblo de Dios, que existe un pueblo de Dios y así debemos manifestarnos. Quiero terminar con esto. Te exhorto en el nombre de Jesús que todo este 2021 nos demos a conocer con el carácter de nuestro Dios. Su palabra dice: sean santos porque yo soy santo. Su palabra está diciendo: ustedes sean amorosos, sean gozosos, sean pacíficos, sean pacientes, sean benignos, sean bondadosos, tengan fe, sean mansos, sean templados, porque yo lo soy. Y yo quiero que ustedes, como mi pueblo, sean diferentes de los otros pueblos. ¿Por qué Jesús nos dice esto? Vayamos nuevamente a Levítico 19. (19:1). ¿Por qué el Señor le da estas palabras a Israel? Porque Dios quiere verdaderamente un pueblo diferente. Repito, Dios le mandó decir a Israel: yo soy Dios y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben de ser diferentes de las demás naciones. Quiero que entendamos esto, Tribu y Miel Jireh, y amigos que nos están viendo por este medio. Escúchalo. Dios quiere una familia que sea como Él. Quiere una familia que la gente vea que es como Él, para que la gente crea en Él. El pueblo de Israel no pudo. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, para que dar muestra de amor, dar muestra de gozo, de paz, de benignidad, de mostrar el carácter de Dios, porque Cristo fue 100% Dios, es 100% Dios y 100% hombre. El pueblo de Israel no pudo, entonces tuvo que venir Jesús a salvar a los pecadores, y todos los que hemos creído en Él, ahora somos su pueblo, ahora somos reyes y sacerdotes del pueblo de Dios. ¿Para qué? Termino con esto: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora podemos decir: somos pueblo de Dios, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué Jesucristo nos hizo ser de su pueblo? ¿Por qué nos hizo ser nación santa? ¿Por qué nos consagró como su pueblo? Es sencillo, la Escritura dice: para mostrar sus virtudes, las virtudes de Jesús. Misericordioso, fuerte, amoroso, bondadoso.
para que conozcan que Él es Dios a través de su pueblo. Amados, que todo este 2021 nosotros nos levantemos y demos a conocer que nuestro Dios es misericordioso, que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es fiel, que Él cumple su palabra, que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que Dios es amor, pero a través de su pueblo, amados hermanos, solamente se podrá dar a conocer a las demás naciones. Para eso quería Dios formar un pueblo igual a Él, santo como Él, para que las demás naciones también fueran salvas. Jesucristo vino y Él nos dejó un encargo y nos dijo: amado pueblo mío, iglesia mía, amada mía, vayan y prediquen mi evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar su evangelio, el evangelio de amor, el evangelio de paz, el evangelio de gozo, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos predicar, amados hermanos? Dando a conocer nuestro carácter como pueblo. Con ese ejemplo, más que con palabras, con ejemplo, las gentes creerán que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Vayan, prediquen el evangelio. En segundo lugar, hagan discípulos. Amados, la primera impresión que tiene la gente de un cristiano, ese es lo que lo va a marcar a esa persona. Porque va a decir: este verdaderamente es cristiano. Entra a la iglesia una persona, la atendemos bien, le pedimos su nombre, le saludamos y le decimos: Dios te bendiga, con un rostro de gozo, de alegría y sincero, dándole la bienvenida. Esa persona va a decir: oh, estoy entrando a la casa de Dios. Así es que este 2021 démonos a conocer. Discipulemos a la gente, dice el Señor. Hagan discípulos. Discípulos que lleguen a ser amorosos, que den el fruto del Espíritu. Bautícenlos, dice el Señor, para que públicamente le digan al mundo: ahora yo soy cristiano, ahora yo he recibido a Cristo en mi corazón y públicamente lo digo, y no me avergonzaré del Evangelio, porque es poder de Dios y ha entrado a mí y ha salvado mi vida. Aleluya. Oh, qué maravilloso que este año 2021 la iglesia muestre el carácter de Dios a las gentes, a los pueblos que nos rodean y crean en Él. Y que posteriormente de que ya predicamos el evangelio, ya los discipulamos, ya los bautizamos, ahora los enviemos a hablar de Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y que este año 2021 el Señor nos permita mostrarle al mundo que somos su pueblo, dando buen ejemplo, siendo misericordiosos, siendo amorosos, siendo humildes, siendo mansos, siendo obedientes, siendo puros, siendo sinceros, siendo corteses, siendo unidos de mente, siendo hospitalarios, generosos, apacibles, pacientes, siendo firmes, siendo fieles, siendo, amados hermanos, consagrados, santos, que escuchamos la voz de Cristo y seguimos a Cristo. Que este año salvemos a los pueblos, echemos la red con tan solo el testimonio que les demos como pueblo de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Señor, tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para que todo aquel que en ti ha creído, Señor Jesús, no se pierda, sino que se convierta en tu pueblo,
y tú has, Señor, salvado un pueblo, has formado una iglesia para que las demás naciones conozcan que tú eres el Cristo. Permítenos este año 2021, Padre, estemos metidos en esto, en que la gente conozca el carácter de Cristo a través de nosotros, que podamos ser ejemplos, Señor, que nosotros demos a conocer la personalidad de Cristo, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, y que este año 2021 ganemos muchas almas a través de mostrar tu carácter, Señor maravilloso. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, que tu Santo Espíritu nos dé palabras, pero que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros para poder dar el fruto del Espíritu, que la gente pueda comer de trigo y miel, diré, el fruto del Espíritu. Señor, muchos anhelan los dones, muchos anhelan, Señor, tener muchas habilidades, y es bueno, Señor, porque los dones espirituales edifican a la iglesia, Señor Jesús, pero más que los dones, que busquemos el fruto del Espíritu para dar el fruto del Espíritu y muchos se conviertan. Señor maravilloso, que este 2021 la iglesia se levante, predique el Evangelio, que este año 2021 la gente discipule, Señor Jesucristo, que bauticemos a la gente y que les enseñemos a predicar de Cristo Jesús, los enviemos a predicar el nombre de Jesús, el Evangelio de la paz. Que este 2021 Trigo y Miel Jireh se levante como una iglesia que evangeliza, una iglesia que da el fruto del Espíritu, Señor, y que dé a conocer el carácter del pueblo de Dios como es realmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, pues ya estamos en el 2021 y es importante que nos mentalicemos, porque este 2021 será el año de la bendición y será el año del crecimiento. Este 2021 será el cumplimiento de la palabra. Esas oraciones, esos ayunos que hemos levantado delante de la presencia del Señor para que crezcamos espiritualmente, para que crezcamos ministerialmente, para que crezcamos en número de personas en la iglesia, para que crezcamos financieramente y para que crezcamos como familia, amados hermanos, en amor, en paz, en gozo, en el fruto del Espíritu. Será el cumplimiento de su palabra este 2021, será el cumplimiento de esta palabra en este año que comienza y que sabemos que viene difícil, pero Dios está con nosotros y nosotros nos mostraremos como pueblo de Dios y ellos verán y seremos tierra deseada por los demás y querrán venir, querrán visitarnos para saber qué es lo que está pasando, y les compartiremos que nuestro Rey se llama Jesucristo, que nuestro Dios se llama Jesucristo y que Él es el que nos mantiene y nos sostiene de pie y nos sostiene de nuestra mano derecha, que no nos deja y que no nos abandona nunca. Que Dios te bendiga y te digo nuevamente, este 2021 es año de crecimiento para todas las áreas de nuestra vida. Bendiciones y nos vemos la próxima. Familia Trigo y Miel Jireh, ¿ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Facebook e Instagram como Trigo y Miel Jireh. Mantente en contacto con todos nosotros y no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Además, te recomendamos activar las notificaciones para estar al pendiente de las transmisiones en vivo. Dale me gusta, me encanta, comparte y bendice a otros. Trigo y Miel Jireh, enseñando principios que transforman vidas y valores para vivir mejor. Gracias por conectarte. Te esperamos en la siguiente reunión. Enseñando principios que transforman vidas y valores para vivir mejor.